Hoy quiero compartir un tema, aunque estamos en una semana atípica, que muchos pues estarían tal vez regresando o saliendo de la playa, pero hoy realmente tenemos una semana atípica y nosotros hoy pues queremos compartir un mensaje de la palabra del Señor que va a ser de edificación para nuestras vidas. Hoy quiero compartir un tema, estaba orando realmente pidiéndole al Señor qué tema poder compartir. Y el Señor puso en mi corazón que yo compartiera este tema, cómo enfrentar o afrontar, mejor dicho, las tempestades inesperadas. Y quiero empezar este mensaje leyendo un pasaje de la Escritura, un pasaje muy conocido que está en Mateo capítulo 7, versículo 24 y 25, donde nos habla de los dos cimientos. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada, dice, sobre la roca. Estas son las últimas palabras de Jesús de su sermón del monte, donde les compartió a sus discípulos, donde les compartió a la gente realmente dónde debe estar fundada nuestra propia vida. A la vida del ser humano siempre van a venir tempestades, siempre van a venir vientos contrarios, siempre van a haber situaciones que no las esperábamos. Y cuando nosotros podemos analizar nuestra vida, nos damos cuenta realmente que lo que hoy nosotros estamos viviendo, hace unos 6 meses ni siquiera lo pensábamos, que íbamos a estar en nuestras casas confinados, muchos negocios cerrados. Pero hoy nos damos cuenta que las cosas cambian de un momento a otro, y es por eso que nuestra vida debe estar fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Si está nuestra esperanza en este mundo, mis amados hermanos, estamos fracasados totalmente. Pero si nuestra confianza está en Jesús, el Hijo de Dios, nosotros vamos a salir adelante. No importan los vientos, no importan las tempestades, no importan las situaciones que puedan venir a nuestra vida. Nosotros vamos a estar firmes, parados en la roca que es Cristo Jesús. Muchos en este tiempo ya habían planificado pues vacaciones, porque Semana Santa para eso muchas veces se ocupa este tiempo, y no es tanto para recordar la muerte de Jesús. Yo quiero confesarle algo. Yo personalmente y en mi casa, nosotros pues no celebramos Navidad, no celebramos este tiempo de Semana Santa, porque nos hemos acostumbrado a que, si es posible, todos los días que le demos gracias al Señor, porque un día Él dejó su trono de gloria, dejó el cielo y vino a vivir acá en la tierra, y llegó a la cruz para dar su vida por nosotros. Pero celebramos también que Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó para darnos a nosotros una nueva vida. Todos los días nosotros recordamos la muerte de Jesús, y todos los días recordamos el sacrificio que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo por la humanidad, y especialmente por nosotros que ya hemos tomado nosotros ese regalo de la salvación que Cristo Jesús nos ha dado. Pero ahora muchas personas, yo me estaba dando cuenta que sus planes totalmente cambiaron. Tenían unos planes de poder ir a descansar, algunos ya tenían pagado el hotel, algunos ya tenían pagado yo no sé qué más cosas, pero esos planes fracasaron. Y hoy nosotros vamos a ver que en la vida de un hombre, y especialmente del rey David, que le vinieron a él situaciones difíciles en la vida. Cuando uno piensa en el rey David, siempre piensa uno que cuando mató a Goliat, ¿verdad? Ese gran triunfo que él tuvo, el cantor de Israel, el que siempre se ponía a adorar al Señor con su arpa, aquel hombre que tenía un corazón conforme al corazón del Señor. Pero nos damos cuenta realmente que este hombre, a pesar de que tenía el corazón conforme al corazón del Señor,
tuvo dificultades, tuvo problemas en la vida. Y él supo afrontarlas. ¿Por qué? Porque él estaba fundado sobre un buen cimiento que era su Padre Celestial. Él conocía a Dios de una forma especial y por eso las circunstancias que vinieran a su vida no iban a poder moverlo de ahí, porque el Dios Todopoderoso que él conocía lo iba a cuidar y lo iba a sustentar en cualquier circunstancia de la vida. Hoy vamos a ver realmente que este hombre sí tenía un buen fundamento y escribe el Salmo 34. A mí cada vez que lo leo y lo leo y lo leo, siempre le encuentro un sabor especial, le encuentro algo sobrenatural, porque así es la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva y es eficaz y es cortante, dice la Escritura. Entonces vamos a leer capítulo 34, los primeros 10 versículos del Salmo 34. Dice David, vea cómo empieza este hombre. Bendeciré a Jehová, dice, en todo tiempo. Y vamos a ver más adelante las situaciones en que este varón pasó. Pero él está diciendo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Damos gloria a Dios por esta palabra bendita, que hoy es cuando más nosotros la necesitamos. Necesitamos aferrarnos a esta bendita palabra del Señor para que nuestra vida pueda tener ese fundamento y que ninguna de las tempestades, de los vientos contrarios puedan venir a sacarnos del lugar donde Dios nos ha puesto. Cuando leemos el Salmo 34, pues tenemos que ver un poquito del trasfondo de este salmo. Y el trasfondo está en primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 10. Y yo le invito a que lo leamos. Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 10. Mire en qué contexto el salmista escribe el Salmo 34. Dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas, diciendo, y dio Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Vea, David era igual que nosotros, tuvo temor y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí?
¿Había de entrar en mi casa? Y vea los primeros versículos del capítulo 22. Y yéndose luego, dice, David de ahí huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, y todo el que se hallaba en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Vamos a dejar ahí la escritura porque es muy largo el relato, pero lo que yo quiero es que usted tenga un panorama en qué estado estaba David cuando escribe el Salmo 34. David era un hombre que Dios ya lo había elegido para que fuera el próximo rey de Israel. Cuando el profeta Samuel llega a la casa de Isaí y empieza a presentar a todos los hijos, y el el profeta Samuel dijo, bueno, ¿y no hay alguien más? Y sí, dijo el papá, ahí está el muchachito, aquel que está cuidando las ovejas, como quien dice, ese no es de mayor importancia. Y dijo Samuel, háganlo traer acá, y lo ungió como el próximo rey de Israel. Después de eso, David tuvo algunas hazañas muy especiales cuando venció a Goliat. Vea, hermanos, cómo la vida cambia totalmente. De ser un pastor de ovejas, ahora su padre lo lleva a que les provea provisión a sus hermanos, y él va y ve que aquel hombre Goliat estaba retando a los escuadrones del Dios de Israel, y todos estaban amedrentados por la gran estatura de este varón. Y David se conmovió en su corazón y él dijo, ¿cómo es posible que este incircunciso venga a provocar a los escuadrones del Dios de Israel? Y de allí, pues nosotros ya sabemos la historia, cómo fue derrotado Goliat, y después de eso lo empiezan a exaltar, y las canciones, dice, de las mujeres en ese tiempo era, David mató a sus miles, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Vea hasta dónde llega David, y de ahí lo llevan al palacio del rey. Pero allá este hombre ya llevaba algo de Dios en el corazón, y el rey Saúl realmente no estaba caminando conforme al corazón de Dios. Por eso Dios se buscó un hombre conforme a su corazón de Dios. No era obediente a la palabra de Dios, y por eso los cimientos del rey, de la vida del rey Saúl, eran débiles, porque su confianza no estaba totalmente en el Señor. Pero vemos a este muchacho que sí estaba su confianza en el Señor y le daba la gloria a él. Y fue un momento donde lo exaltaron, lo hizo Saúl su paje de armas, y estaba viviendo ya en el palacio. Pero ahí le empieza a entrar a Saúl cierta envidia, ciertos celos, porque Dios estaba con David y ya Dios empezaba a apartar de Saúl. Y ahí fue cuando varias veces lo quiso matar. Y ahora él sale huyendo de Saúl porque lo quería matar. Y en varias veces en la vida lo había librado el Señor de la muerte. Y ahora se encuentra en esta situación muy difícil. Él está huyendo del palacio. Vea, está viviendo en el palacio, allá con el rey. Tenía todos los honores. Hermanos, no le faltaba nada. Pero vea cómo la vida da ciertos giros que nosotros muchas veces no nos imaginamos. Decía al principio que nosotros teníamos algunos planes. Bueno, yo sí tenía algún plan de ir a visitar a un pastor durante estos días. Pero realmente mucha gente tenía planes y dijeron, vamos a ahorrar, vamos a pagar nuestro hotel, vamos a ir a divertirnos, vamos a hacer esto y el otro. Y de repente la economía se cae, y de repente vienen estos problemas donde nosotros estamos como David, estamos encuevados en nuestra casa y ahí estamos confinados, ¿verdad? Porque realmente la situación en el país no está nada fácil. Pero allá vemos a este varón. Hermanos, después de vivir en el palacio, ahora anda huyendo. Vea cómo la situación cambia de un momento a otro. Ha perdido su trabajo. Y como no existía
derechos humanos, no lo indemnizaron. Ha perdido a su familia. Y lo peor está, anda huyendo porque lo quieren matar. Y anda huyendo, hermanos, de una forma que él no se lo merecía. Su posición de paje de armas ya no está. Aquel trabajo excelente que él tenía, que muchos habían deseado, ya no está. Y en medio de esta situación, dice la escritura que leímos en primer libro de Samuel, capítulo 21, que él huye a la ciudad de los filisteos. Y allá se dan cuenta que aquel que era el estrella del ejército de David, ahora anda huyendo y anda buscando un refugio. Y dice que cuando lo supo el rey de Gat y David se dio cuenta, dice que tuvo cierto temor en su corazón de decir, ahora yo estoy sin armas, porque no tenía armas, no tenía un ejército, no tenía nadie. Solo el Señor estaba con él. Pero qué más que cuando Dios está con nosotros, mis amados hermanos, no importa si la familia o no, a nosotros nos ayuda en un momento difícil. Si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Y esa es la esperanza de gloria que nosotros tenemos, que si Dios está con nosotros, no importa si la familia, no importa si los amigos, no importa si la gente nos va a ayudar, lo importante es que el Dios Todopoderoso va a estar con nosotros. Acá no vemos que ninguno de los familiares o de aquellos que David les había hecho muchos favores lo estén buscando. Se encuentra totalmente solo, va a parar a una ciudad filistea, y allá cuando David se da cuenta que el rey sabe que ahí estaba el general, aquel general 5 estrellas entre su pueblo, y que andaba desarmado, dice que David tuvo temor, pero entonces él fingió, dice, estar loco, y dejaba correr la saliva, dice, en su barba, y empezaba a escribir en las puertas de la casa. Y dijeron, mejor, dijo el rey, ¿para qué quiero? Con los locos que tengo acá ya es suficiente. Ya no quiero otro loco acá, así que échenlo de acá, por favor. Y de ahí dice la escritura que este varón, David, se fue. Y se fue a buscar una cueva, porque no había otro lugar donde él quizás se pudiera seguir un poco seguro. David trata de escapar, lo echan del país y ahora va a parar a una cueva, la famosa cueva de Adulam. Y yo pensaba que había un pequeño contraste, pequeño digo yo, entre la vida del palacio y en una cueva. ¿Qué significa, hermanos, la vida del palacio? Significa que le den y máxime, así como David había llegado, que le dieran todos los honores, que a él le sirvieran, y máxime que era también yerno del rey. ¿Usted se imagina qué posición más privilegiada tenía este hombre, que solamente quería algo y él daba órdenes y todos se las cumplían? Pero ahora, vea la situación cómo cambia de un tiempo a otro, y ahora se va a la ciudad de los filisteos, ahí se finge loco porque tiene temor de que lo maten, y de ahí dice que lo echan del país de los filisteos y se va a parar a una cueva, a la cueva de Adulam. Y la escritura nos sigue diciendo que se fue a esta cueva, y en esta cueva, hermanos, yo pienso que la cueva representa falta de todo. ¿Qué puede haber en una cueva? No hay una cama, no hay una cocina, no hay un refrigerador, no hay nada, absolutamente nada. Este David se siente en estos momentos con los brazos cruzados, no tiene absolutamente nada físicamente. Alrededor de él no hay nada. Lo único que había es que cuando supieron que David estaba ahí, que llegaron 400 hombres para hacerlo su jefe, y estaban viviendo en peores circunstancias que la de David. Pero una cueva representa todo. Nosotros hemos vivido ya este pequeño contraste en este tiempo que nosotros estamos pasando.
Teníamos el tiempo de libertad, el tiempo de ir a restaurantes, teníamos el tiempo para ir a comprar, teníamos el tiempo para ir a pasear, pero de repente eso a la situación se le pone un freno y ahora nosotros nos quedamos y muchos se sienten encuevados en la casa. Porque dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo escuché un comentario ahí que ahora se han incrementado los divorcios en este tiempo, en lugar que nosotros en esa cueva que Dios nos dio, pero que no es una cueva como la que David estaba viviendo, sino realmente, lo estoy parafraseando y estoy diciendo que la cueva realmente pues podría representar nuestra casa, pero en la casa nosotros tenemos comida, nosotros tenemos un techo, tenemos una estufa, tenemos un refri, tenemos una cama, tenemos las cosas necesarias para poder pasar esta situación que en el nombre de Jesús ya pronto la vamos a pasar. Pero ahí es donde este hombre está encuevado. Y ahí recibe la visita de los afligidos, de los amargados y de los endeudados que lo quieren como líder. Ahora la pregunta es, ¿cómo alguien que está en las mismas circunstancias de estos amargados, afligidos, puede ser líder de ellos? ¿Cómo? Si él está en la misma situación. Es que había una diferencia y esto hacía que David no fuera como los demás. Había un espíritu diferente en David. Y eso es a lo que a nosotros nos saca, hermanos, de las pruebas y de las crisis. Que nosotros tengamos un espíritu diferente que los demás. Él conocía a profundidad a Dios. Tenía una relación tan personal con Dios. Sabía que Dios estaba con él y que Dios nunca a él lo iba a dejar. Sabía que Dios se había comprometido a cuidarlo a él, de que un día él iba a ser el próximo rey de Israel. Pero ahora, en lugar de ser rey, está huyendo. Ahora, en lugar de vivir en el palacio, está en una cueva donde hace falta todo. Pero él tenía todo lo mejor, que tenía una buena relación con el Señor. Y en medio de esta situación difícil que él está pasando, en medio de que lo echan del palacio, en medio de que se va a vivir con los filisteos y de ahí también lo echan, se va a vivir a una cueva y ahí es cuando llegan estos 400 para hacerlo a él su líder, es cuando él demuestra que hay un espíritu diferente en nosotros. Y mis amados hermanos, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Si la gente está hablando cosas negativas, si la gente está viéndole solo lo malo a esta situación que estamos pasando, si nosotros tenemos un espíritu diferente, vamos a confesar cosas diferentes. No vamos a confesar lo mismo que toda la gente confiesa. Vamos a enfocarnos en que nuestra confianza está solamente en el Señor. Y hoy es el tiempo para que el pueblo de Dios pueda fortalecer la vida de otros que no conocen a Jesús. Hoy es el tiempo para que nosotros saquemos el teléfono y busquemos ahí los nombres de algunas personas que conocemos y que les demos palabras de vida, que les demos palabras de esperanza, que les demos palabra de consuelo, porque en nosotros hay algo diferente, en mí hay algo diferente. Dios ha depositado su Santo Espíritu en mi corazón para que yo sea templo del Espíritu Santo, y sabiendo que si soy templo del Espíritu Santo, pues voy a tener, hermanos, que darle a los demás. Hoy nosotros podemos aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a quienes somos. Hoy nosotros debemos de sacar, hermanos, ¿cuál es nuestra identidad? Nosotros somos hijos de Dios, pero vea, no solamente en crisis debemos de nosotros de manifestar lo que somos, sino en cualquier tiempo nosotros debemos de manifestar quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Cuando hay abundancia debemos de manifestar. Mire, David nunca se apartó de Dios cuando lo llevaron al palacio. Él siguió en comunión con Dios. Cuando mató al gigante, él estaba en comunión con Dios. Cuando estaba pastoreando sus ovejas y no tenía ningún problema.
allí se mantenía alabando y bendiciendo el nombre del Señor. En él había un corazón diferente. Y eso es lo que a nosotros hoy en día que estamos pasando problemas nos debe de caracterizar. Debemos de tener un corazón diferente. Un corazón dependiendo totalmente del Señor. Y ahí en medio de esa situación escribe este salmo. Y vea cómo empieza David. Y empieza escribiendo este salmo. Muchos dicen que lo escribió ahí en la cueva de Adulam, alrededor de los 400 que lo habían ido a buscar, a los afligidos, amargados y endeudados. Ahí en medio de ellos dice muchos que escribe este salmo. Y lo escribe, hermanos, para dar testimonio de quién es Dios. Y eso es lo que hoy nosotros debemos de proclamar. ¿Quién es Dios? Que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. David estaba consciente porque Dios le había dicho algo que él posteriormente iba a ser el rey de Israel. Pero ¿cómo? Ahora estoy en una cueva y el ejército que tengo, con los que cuento, con mi liderazgo, están endeudados, están con el corazón amargado. ¿Usted se imagina ser pastor de una cantidad de gente así? Solo lo podía hacer David, podía ser líder de ellos, compartiendo lo que él tenía adentro. Lo que tengo, te doy. Tenía esta buena actitud. Y esta actitud es lo que a uno lo hace diferente. Había en su corazón una continua alabanza para con el Señor. Y le importaba a él cuáles fueran las circunstancias. Porque escuche bien, mi amado hermano, tener un corazón agradecido y un corazón lleno de alabanza y de adoración para Dios, no importa la situación que nosotros estemos viviendo. Porque nosotros le estamos adorando a Él por lo que Él es, no por lo que nosotros estamos pasando. Y nosotros muchas veces no hacemos bien esto. Porque dependiendo de la situación que estoy pasando, así glorifico a Dios. David nos está enseñando todo lo contrario. Él dice, bendeciré a Jehová, dice, en todo tiempo. Gloria a Dios, en todo tiempo, dice. Su alabanza estará, dice, de continuo en mi boca. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Gloria a Dios, porque Él dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Yo bendecía a Dios en el palacio, lo bendecía allá cuando estaba con mis padres, lo bendecía cuando tenía todo lo necesario, cuando tenía todos los sirvientes a mi favor. Yo bendecía el nombre de Dios allí. Pero ahora que estoy en estas circunstancias y estoy huyendo porque me quieren matar y siento temor, lo único que no pueden sacar de mi corazón es que yo pueda tener una continua alabanza al Señor. Y Él está diciendo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Mire, esto a mí me gusta mucho porque no solamente este hombre tenía alabanza y adoración en el corazón, sino también lo pronunciaba con su boca. Yo me imagino que delante de todos se ponía a adorar y bendecir el nombre del Señor. Se ponía a cantar el Salmo 23, se ponía a cantar muchos salmos, muchas canciones que él le había preparado al Señor. En medio de todos, ahí estaba confesando con su boca que Dios es Dios y Él nunca cambiará. Las cosas acá en la tierra pueden cambiar, pero el que nunca va a cambiar es Dios. Y también nunca va a cambiar a sus promesas que Dios nos ha hecho. Dios le había hecho una promesa a David y era que él iba a estar un día en el palacio. Y esa palabra se tenía que cumplir de cualquier forma. Esto nos da a nosotros un mensaje que lo quiero corroborar con pasajes del Nuevo Testamento. Dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros, le está hablando Pablo a la iglesia, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, dice, en nuestros corazones. Vea, Pablo está en la misma sintonía que el rey David, porque tenían al mismo Dios y tenían en él su confianza.
Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Cuando solamente se tiene una actitud de adoración, cuando todo va bien, hermanos, nuestra vida no tiene buen fundamento. Nuestra vida está fundada, nuestra casa está fundada sobre la arena. Pero cuando nosotros tenemos esa revelación, quién es Dios, y nos estamos alimentando constantemente de su palabra, y nos estamos alimentando constantemente de la oración, y estamos constantemente nosotros adorando y glorificando al Señor, que nuestra vida sea una constancia de practicar las disciplinas espirituales, hermanos, esa casa no va a caer, no va a caer. Yo me he dado cuenta, porque uno como es pastor siempre se da cuenta de los problemas de la gente, que hoy en día muchos han estado renegando en contra del Señor, de lo que le están pasando. Y hermanos, y ese corazón a Dios no le agrada. Perdone, Dios no tiene ninguna obligación con nosotros. Dios nos bendice porque sus misericordias son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. Y por amor a nosotros, Dios ha empeñado su palabra para poder bendecirnos y prosperarnos cualquiera que sea nuestra situación. Entonces la palabra del Señor nos dice que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Eso era lo que David decía. Dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea que él pronunciaba alabanzas al Señor, se ponía a cantar. Y tal vez los endeudados y afligidos decían, ese está peor que nosotros. Porque en medio de esta situación, lo que está haciendo es cantando. ¿Cómo es posible? ¿De dónde Dios lo tiene? Y es ahí donde viene la voz del diablo, cuando nosotros hacemos lo contrario a eso. Qué bueno es que tengamos nosotros el tiempo, el hábito de bendecir al Señor en todo tiempo. Esto trae una profunda paz al corazón. Uno de nuestros líderes me llamó y me dijo, estaba orando y Dios me puso en mi boca esta palabra, me dijo, que por favor no se preocupen ustedes de la iglesia. Dios va a tener cuidado de ella. Y esa palabra fue una confirmación, porque yo he tenido paz en mi corazón, sabiendo que Dios no va a dejar a ninguno de sus hijos abandonados. Todos somos hijos de Dios, los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y por eso es que nosotros tenemos esa entrada al trono de la gracia de nuestro Padre Celestial y poder derramar allí nuestro corazón. Antes que se me vaya, yo quiero darle una palabra, y esta recíbala en el nombre de Jesús. Y vea, es fuera del mensaje, pero recíbala en el nombre de Jesús. Dios me la dio para un hermano, pero hoy el Espíritu Santo me está recordando que yo la vuelva a repetir para algunos de ustedes. Y es para aquellos que siempre han sembrado en el reino de los cielos, que siempre han sembrado en la obra, y es para aquellos que siempre han sembrado en el prójimo. El Señor está diciéndole hoy que en medio de esta crisis usted va a tener cosecha abundante. Y recíbala en el nombre de Jesús. ¿Qué le quiero decir también con esto? Que alabe a Dios en este tiempo. Y cuando venga la cosecha abundante, siga alabando al Señor. Hermanos, de esto vamos a salir nosotros y vamos a salir en victoria. Pero es importante que nunca se nos olvide a nosotros, aunque nosotros nos sintamos encuevados en la casa, de bendecir al Señor. Mire, David bendecía al Señor donde estaba en una caverna. Las cavernas se caracterizan por ser húmedas, frías, con mal olor, con murciélagos allí. Nosotros no estamos así, mis amados hermanos. Nosotros tenemos una casa, tenemos un techo. Y ahí en ese lugar donde nosotros estamos,
podamos nosotros hacer un altar de adoración y darle gloria al Señor, así como lo hacía David. Él allí en medio de la cueva, en medio de la humedad, en medio de la escasez, está diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y dice: y en Jehová se gloriará mi alma. En Jehová se gloriará mi alma. Hermanos, es lo que a nosotros nos toca, que aprovechar este tiempo que no tenemos de ir a nuestros trabajos de una forma normal. Aprovechemos el tiempo para glorificar el nombre del Señor y tener el corazón de David, que en medio de la tribulación está adorando al Señor. Vea, David tenía otra cualidad, otra virtud, que esto a mí me llama mucho la atención. Y es que David no solamente él en su corazón y con su boca adoraba a Dios, sino que también tenía una proyección de dar a conocer lo que él tenía en su corazón. Y los primeros que iban a conocer esto eran los 400 que estaban alrededor de él. Y después esta palabra llega hasta nosotros. David tenía una proyección. Vea el versículo 2, la segunda parte. Dice, la primera dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Vea, lo que ahora está haciendo David es invitando a los demás para que juntos adoremos el nombre del Señor. Y yo hoy le estoy haciendo esta invitación para que juntos adoremos y bendigamos el nombre del Señor en medio de esta situación que nosotros estamos pasando. Y esa va a ser la alabanza más preciosa que va a salir de nuestro corazón. Tal vez va a salir con lágrimas por los problemas que tenemos, pero los problemas a nosotros no nos van a dominar, porque tenemos al Dios Todopoderoso de parte de nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Aleluya, lo oirán los mansos y se alegrarán. Dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos. En otras palabras, vengan, adoremos al Señor y gustad y ved que es bueno Jehová. Estas palabras no sonaban bien para los endeudados, los afligidos, los que estaban rodeándole a él, pero él tenía fe en Dios y por eso la podía proyectar hacia los demás. Invita a todos a glorificar el nombre del Señor. Vea el versículo 5. Dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Su propia vida era un mensaje para los demás. Si es que este pasaje, este salmo lo escribió en la cueva de Adulam, los 400 que estaban alrededor de él tienen una invitación para adorar a ese Dios que David conoce. Solo los que conocen íntimamente al Señor pueden hacer esto. Y volvamos al fundamento. Solamente aquellos que están fundados sobre la roca pueden alabar y bendecir a Dios en tiempos difíciles. Si nuestra vida está fundada sobre la arena, van a venir tempestades, van a venir tormentas y nos van a sacudir y nos van a botar. Pero si nosotros tenemos el fundamento en nuestro Dios Todopoderoso, que ha decidido Él ser nuestro Padre y que nosotros seamos sus hijos, y de nunca abandonarnos, ni dejarnos, ni desampararnos, hermanos, vamos a ver nosotros la gloria de Dios y lo podemos compartir con los demás hermanos. Así que solamente el que conoce íntimamente al Señor puede hacer esto. Se necesita confianza en el Señor, pero sobre todo se necesita intimidad con Dios para poderlo nosotros proyectar hacia los demás. Y por último, David tenía una firmeza en la búsqueda de Dios. Esto me encanta, ver. Cada vez que yo leo esto, yo lo puedo disfrutar, y yo quiero que usted lo lea en su casa todo el salmo y que le pueda sacar más lecciones de lo que yo le estoy dando. Vea qué dice David en el Salmo, el versículo 4, versículo 6, versículo 17 y versículo 19. Vea, me encanta la firmeza que tenía David en su búsqueda de Dios.
Y eso nos está invitando a nosotros, para que nosotros tengamos esa firmeza de buscar el rostro de Dios. Versículo 4 dice, busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. David era un hombre humano igual que nosotros. Tenía temor en su corazón que pudiera morir, pero a la vez tenía más peso el conocimiento que él tenía de Dios, que Dios no lo iba a dejar. Pero dice, busqué a Jehová. Vea la firmeza de David de buscar al Señor. Y él me oyó y me libró de todos mis temores. Versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró, dice, de todas sus angustias. Vea el versículo 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Voy a leer el versículo 18 también. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, dice, pero de todas ellas le librará Jehová. Aleluya, le damos gracias al Señor y le damos gloria a Él, porque esta palabra que David pronunció en un tiempo de crisis, en un tiempo difícil, donde nos está demostrando su confianza absoluta que Él tenía en Dios, a pesar de las circunstancias que eran muy negativas para Él. Él está exaltando el nombre de Dios. Y hoy es el tiempo para que nosotros que estamos en nuestras casas debemos de buscar más el rostro de Dios. Yo sé que ahora vamos a tener más conocimiento del Señor y espero que ese conocimiento no solamente lo tengamos en la mente, sino lo tengamos en el corazón. David no solamente con la mente conocía a Dios, él lo conocía en su corazón, lo conocía en su espíritu, tenía una revelación total de lo que Dios es como padre para sus hijos. Y eso espero que usted lo pueda tener en su casa. Dice que David estuvo en las manos de Abimelech, aún en la cueva, pero tiene una firmeza tremenda en la búsqueda de encontrar al Señor, que Dios le va a escuchar y que Dios lo va a librar de todos sus temores y todas sus angustias. Quiero hacer énfasis en estas dos palabras, temores y angustias. Es lo que esta situación está trayendo a la vida de muchas personas. Temores y angustias. ¿Debemos de ser precavidos? Sí. Debemos de acatar todas las recomendaciones, por supuesto, y bendecimos a nuestro gobierno, bendecimos a las autoridades de salud, bendecimos a la policía, bendecimos al ejército y todas las instituciones que están viendo por el bienestar de los guatemaltecos. Los bendecimos en el nombre de Jesús y vamos a acatar todas las instrucciones que ellos nos den. Yo ahí ando mi mascarilla y siempre salgo y me la pongo. Ahorita solamente me la quité para poder hacer esta grabación. Y no hay ni una persona más, excepto el camarógrafo que se ha portado, pero y yo quiero que le demos un aplauso al camarógrafo que siempre está ahí fechito, ¿verdad? Pero de ahí nosotros estamos acatando todas las órdenes. Como buenos cristianos, la Biblia nos dice en Romanos 13, que debemos de obedecer a todas las autoridades porque son puestas por Dios. No están a nosotros sacándonos realmente de que nosotros no tengamos libertad de culto. No, es una prevención la que nosotros tenemos. Pero a lo que voy es que el diablo se ha aprovechado de muchos para infundirles temor más de lo que deberíamos de tener. Y eso ha llevado a que muchas familias estén angustiosas. Yo he escuchado testimonios de gente y de cristianos, hermanos, que realmente tienen un cuidado exagerado, pero como usted no tiene idea, ya se volvió una obsesión esto en la vida de ellos. He escuchado a algunos que realmente ya no quieren salir ni a la puerta porque piensan que ahí está el virus para caer. No, hermanos, debemos de confiar en Dios. Claro, otra vez lo repito y no quiero que me acusen de esto. Debemos de acatar todas las recomendaciones y anoche orábamos con mi esposa por el presidente
y bendecíamos su vida y la seguimos bendiciendo, y a todos a los que están enfrente de la batalla, aquellos hermanos que los médicos, los enfermeros, la policía, hermanos, están al frente de esta batalla, que la vamos a ganar en el nombre de Jesús. Pero a lo que voy es que no nos debe de gobernar a nosotros el temor, y mucho menos que nuestra vida entre en cierta angustia. No. Por eso David hoy nos está recordando esto. Él está pasando un momento de crisis, ya que la muerte rondaba cerca de él, porque lo querían matar y lo estaban buscando para matarlo. Pero él dice, yo tuve temor, sí, tuve angustia, sí, pero busqué al Señor y Él me escuchó. Esa es la clave, buscar el rostro de Dios. Jesús en esta tierra tuvo una agenda bien apretada. Su misión era la gente, y por eso murió Él en una cruz, y por eso resucitó por nosotros, para darnos a nosotros la salvación. Pero Jesús realmente buscaba un tiempo para estar a solas con su Padre Celestial. Siempre se retiraba a la montaña, se retiraba a un lugar muy de mañana, muy oscuro todavía, para buscar el rostro de Dios y estar en su presencia. Hermanos, solamente buscando el rostro de Dios, nosotros vamos a poder ser vencedores en esta situación que estamos pasando. Y vamos a pasar esta crisis, y no soy profeta ni hijo de profeta, pero yo no sé qué más nos viene a este mundo, porque muchas cosas pueden pasar. Pero los que estamos confiando en el Señor, hermanos, vamos a tener la victoria asegurada. Yo quiero en el nombre de Jesús orar especialmente por aquellas personas que están pasando cierto temor y cierta angustia en su casa. Y que eso, si viene a nuestra vida como un ataque, vayamos a la palabra de Dios. Ahí tenemos el antídoto especial para poder repeler todas estas obras del enemigo, que no vienen para traernos paz, sino otra clase de pensamientos a nuestra vida.